Efectivamente se está procediendo al cambio de la tubería, tomando en cuenta que la tubería existente hasta hace 2 días era tubería obsoleta, ya había caducado, se habían tenido varios problemas en este sector y por esa razón se procedió a realizar el cambio de esta tubería, ya que también estamos a pocos días de que el proyecto de pavimentación se inicie en este sector. Entonces estamos previendo todo eso para no tener necesidad posterior de tener que romper. Hoy hay tubería nueva de drenaje, se está trabajando con la tubería nueva de agua potable y así vamos a ir viendo en los otros sectores en donde se adoquine o se pavimente, que tengan los servicios básicos ya conectados para no tener que estar levantando o rompiendo el pavimento. Señor alcalde, hay unos vecinos que se quejaban de que personas que antes no tenían servicio estaban haciendo conexiones, según ellos, ilegales. ¿Se está controlando? Mire, efectivamente, desde el momento en que la maquinaria empezó a trabajar, las instrucciones fueron claras: chequear que no se conectara ningún servicio nuevo, chequear que los servicios que están conectados posean la documentación correspondiente, chequear si ellos están al día en cuanto al pago en la municipalidad, y si se está haciendo de esta manera no vamos a tener ningún problema. De todos modos nosotros vamos a verificar y vamos a enviar a una nueva comisión para que vaya a verificar los trabajos que está haciendo, en este caso el encargado de servicios públicos, ya que pues nosotros hemos trabajado de esa forma, lo hemos dicho siempre, queremos trabajar todo en forma transparente. Hasta el momento no se ha autorizado ninguna conexión nueva en este sector. Beneficioso para nosotros, para los vecinos, porque es un caudal que siempre ha existido hace 70 años. Entonces hoy con este cambio pues va a ser la mejoría para nosotros. Esto es previo a que el pavimento llegue a este lugar para dejar preparada la tubería para que no haya problemas. Sí, para eso es para mejorar las calles y todo, porque la verdad que este alcalde ha hecho mejorías en muchas partes sin ver banderas.